Rituales oscuros, encuentros paranormales, advertencias susurradas desde el otro lado. Durante años, Laura Rivas fue el rostro del misterio en Extra Normal, la astróloga y medium que se atrevía a entrar en lugares a los que la mayoría jamás se acercaría. Su presencia se convirtió en sinónimo de lo desconocido, pero cada paso hacia ese mundo oculto tenía un precio. Al igual que Juan Ramón, quien la precedió en ese camino, Laura parecía marcada por fuerzas de las que no podía escapar. Investigaciones aterradoras, presuntas posesiones y casos extremos fueron dejando huellas profundas en ella. El más perturbador, el famoso caso del ermitaño. Luego, su repentina y trágica muerte, el 3 de julio de 2024, sacudió a seguidores, colegas y amigos. Su familia aseguró que se trató de una causa natural. Otros no estuvieron tan convencidos. Para muchos, fue el desenlace de años rodeada de energías oscuras. Esta es la trágica vida y muerte de Laura Rivas. Laura construyó una carrera de más de 2 décadas dedicada al estudio de los fenómenos paranormales y la energía. Su fama creció gracias a Extra Normal, el longevo programa de TV Azteca, donde se desempeñó como investigadora y medium, funcionando como un puente entre el equipo de producción y aquello que intentaban documentar. Las fuerzas invisibles. Durante 11 temporadas, el programa se volvió reconocido por explorar lo esotérico, lo sobrenatural, lo milagroso y, sobre todo, lo paranormal. A lo largo de ese recorrido, Laura vivió experiencias intensas e inquietantes que pusieron a prueba su cuerpo, su mente y su espíritu. Una de las más recordadas ocurrió en 2010, durante una investigación en el Panteón de Dolores, el cementerio más grande de la Ciudad de México. Aquella noche, el equipo aseguró haber escuchado el llanto de un niño repitiéndose entre las tumbas. El episodio dividió al público entre creyentes y escépticos. Mientras avanzaban entre la oscuridad, Laura utilizó un dispositivo de radiofrecuencia, herramienta común para intentar comunicarse con entidades de otras dimensiones. Durante casi 3 horas no ocurrió nada visible, hasta que el aparato registró un sonido. Lo único tangible que encontraron fue el rastro de un ritual de brujería. Al preguntar al velador si en el lugar se practicaba magia negra, la atmósfera cambió por completo. De pronto, Laura se desplomó. Más tarde, describiría una presión tan intensa que la hizo perder el conocimiento. Instantes después, su cuerpo comenzó a reaccionar de forma inquietante. Sus gestos, expresiones e incluso su voz cambiaron, como si algo hubiera tomado control de ella. El equipo quedó paralizado. Durante minutos, Laura pareció estar bajo una fuerza que no podía dominar. Finalmente recuperó la conciencia, aturdida pero con vida, y la investigación se dio por terminada. Para muchos dentro de la producción, aquella experiencia confirmó algo que siempre habían temido. Su sensibilidad la hacía especialmente vulnerable. Esa noche, sus compañeros rezaron oraciones protectoras y le colocaron una medalla de San Benito hasta que volvió en sí. Cuando despertó, no recordaba nada. Solo preguntó, ¿qué pasó? Después de aquel episodio en el cementerio, Laura enfrentó una investigación que marcaría su vida para siempre. El caso del ermitaño Nicolás López, en la Cañada del Lobo, San Luis Potosí. La historia giraba en torno a un hombre ciego que vivía aislado en la montaña. Según la leyenda, su ceguera no era natural, sino producto de un acto de brujería destinado a atormentarlo y silenciarlo. Más de un año antes, Extra Normal ya había reportado la existencia de este personaje enigmático, del que se decía que habitaba en lo profundo del bosque, rodeado de brujas e incluso de seres intraterrestres. Decididos a descubrir la verdad, el equipo emprendió la búsqueda del llamado ermitaño de la Cañada. Lo que lograron captar en cámara fue descrito como el primer retrato del ermitaño. La producción se preparó con extremo cuidado, solicitando incluso apoyo policial. Las autoridades advirtieron sobre los peligros de internarse en la zona. Aún así, el equipo decidió continuar a pie, ya que el terreno era demasiado hostil para los vehículos. Desde el inicio todos sintieron la presencia de algo antinatural. Fenómenos extraños comenzaron casi de inmediato. Mientras avanzaban entre rocas, escucharon el sonido de agua corriendo. ¿Qué es eso?, preguntó uno. Son las almas de los ahogados, respondió otro. Instantes después, el agua pareció moverse como si algo invisible hubiera entrado en ella. Fue entonces cuando ocurrió el primer quiebre. Laura se detuvo, exhausta,
confesó que no podía avanzar más. Aseguró que las brujas de la montaña estaban bloqueando su camino. Estoy muy triste, muy cansada, dijo. Siento mi alma rota porque ya no pude avanzar. Otros miembros confirmaron que el río parecía elevarse, cortándoles el paso. Un camarógrafo admitió que tampoco tenía fuerzas para continuar. Se quedó atrás rezando y realizando cánticos de protección, pidiendo a sus elementales que resguardaran al grupo. No quieren que lo alcancemos, dijo. Cuanto más nos acercamos, más obstáculos aparecen. Cuando finalmente lograron encontrar al ermitaño, la imagen no coincidía con lo que muchos imaginaban. No era un loco desaliñado. Aunque su barba estaba descuidada y su cuerpo mostraba abandono, su mente estaba completamente lúcida. Hablaba con precisión y claridad, combinando referencias a Dios con descripciones detalladas de brujería. Al preguntarle por la tragedia que lo dejó ciego, su respuesta fue estremecedora. Me apagaron los ojos, afirmó. No fue natural. Me hicieron daño con magia negra. Describió espíritus, duendes y entidades que mordían sus pies por la noche. Habló de almas ahogadas atrapadas en lo que llamó el río de la muerte. Para él, Laura no era ajena a esas fuerzas. Ella puede ver a los muertos, advirtió, pero está en peligro. Las brujas no le permitirán llegar hasta mí. El ermitaño insistió en que el equipo debía marcharse. Permanecer allí, dijo, traería consecuencias graves. Antes de despedirse, envió un mensaje directo a Laura. Una energía oscura se le había adherido tras uno de sus accidentes anteriores. Solo con fe y con la ayuda de Dios podría liberarse. Tras la advertencia del ermitaño, las cámaras comenzaron a registrar imágenes que se convertirían en algunas de las evidencias más perturbadoras en la historia de Extranormal. En la transmisión de circuito cerrado, apareció una enorme sombra reflejada en la pared junto al ermitaño, que se desvaneció segundos después. Momentos más tarde, una neblina extraña cruzó frente al lente, como si anunciara su presencia. El ermitaño, consciente de algo que el equipo no podía ver, levantó las manos y gesticuló, hablando con una figura invisible sobre él. Ya entrada la noche, ocurrió la escena más aterradora. A los pies de su cama, la cobija comenzó a moverse como si una mano invisible la jalara. De pronto, apareció un rostro demoníaco con ojos brillantes, mirando directamente a la cámara, antes de desaparecer en la oscuridad. Instantes después, la cámara cayó bruscamente, captando al ermitaño de pie, señalando hacia arriba, como si algo se cerniera sobre el techo. Para los investigadores, aquello era innegable. Lo que estaban presenciando era real. Meses después, tras haberse alejado de las investigaciones, Laura Rivas insistió en regresar a la Cañada del Lobo. Estaba convencida de que su alma había sido robada por las entidades del lugar y que debía recuperarla. Con un cuchillo consagrado en la mano, declaró su misión: sellar para siempre a las brujas y recuperar la paz que sentía haber perdido. En plena noche comenzó a llamar. ¿Están aquí? ¿Saben a lo que vine? Casi de inmediato, un silbido respondió. Laura, visiblemente alterada, aseguró que algo se movía sobre ellos, como si se estuvieran realizando amarres. ¿Escucharon ese aliento? Vine por mi alma y él se está riendo de mí. Su voz se volvió urgente. Dijo sentir un sonido extraño dentro de su cuerpo. Bendijo y perdonó a las entidades en el nombre de Dios, pidiéndoles que le devolvieran su alma. Sus palabras se transformaron en una oración desesperada, recitando el Padre Nuestro mientras imploraba protección divina. Luego, su tono cambió otra vez, firme y autoritario. Declaró que los anclaba por toda la eternidad, sellando toda brujería y hechicería en aquel lugar. El ritual resonó en la noche como una lucha invisible. Para Laura, ya no era una investigación, era una batalla por su propia alma. Tras completar el ritual, sostuvo el cuchillo con determinación, pero la prueba no había terminado. El experto en metafísica Octavio Lisando intervino, preparando una ceremonia especial para liberar los fragmentos del alma de Laura que, según se creía, seguían atados por fuerzas oscuras. Las consecuencias alcanzaron incluso al ermitaño, quien fue atacado y obligado a abandonar el lugar donde había vivido durante años. Más tarde recibió una limpieza espiritual que le permitió vivir en paz por un tiempo. Durante las sesiones, surgieron mensajes inquietantes, en estados de trance, fragmentos de frases que hablaban de venganza, de intercambio espiritual y de una conexión profunda entre ambos. Para muchos, aquella investigación
quedó marcada no solo por la evidencia, sino por la extraña unión espiritual entre Laura y el ermitaño. Con el paso del tiempo, la investigación dejó una huella profunda. Para muchos, la conexión entre Laura Rivas y el ermitaño era más que simbólica, parecía un lazo espiritual, como si ambos estuvieran atrapados en la misma lucha entre la luz y la oscuridad. Tras alejarse de la televisión, Laura reapareció públicamente a través de un live en Instagram que rápidamente se volvió viral. Durante la transmisión, rompió en llanto. Suplicó ayuda a varias embajadas y aseguró que sus publicaciones estaban siendo eliminadas. «Yo solo intentaba decir la verdad», afirmó. «Esto será lo último que escuchen de mí». Señaló directamente a quienes, según ella, la habían enviado a hacer esas investigaciones y luego la habían encerrado. Insistió en que su única intención siempre fue decir la verdad. Sus palabras, cargadas de angustia, alarmaron a miles de seguidores. Pocos días después, el 3 de julio de 2024, Laura Rivas falleció. Su muerte reavivó de inmediato todo tipo de especulaciones. Para quienes creían en lo paranormal, la explicación era clara. Laura nunca habría logrado recuperar por completo su alma después de su experiencia en la Cañada del Lobo. A pesar de múltiples intentos por liberarse, muchos sostenían que una parte de ella había quedado atrapada allí. Otros aseguraban que años de contacto constante con lo sobrenatural habían provocado consecuencias irreversibles. La propia Laura había reflexionado alguna vez sobre ello. Admitió que después de cada investigación quedaba exhausta, porque absorbía toda la carga energética del lugar y de las entidades. «Nunca en 20 años nadie salió lastimado excepto yo», dijo. «Yo lo absorbía todo, pero nunca tuve miedo, ni de espíritus ni de fantasmas». Las teorías se multiplicaron. Algunos escépticos cuestionaron, si era tan buena psíquica, ¿por qué no predijo su muerte? Otros respondieron que sí lo había hecho, pero que sus mensajes finales estaban fragmentados, llenos de angustia y simbolismo. En uno de esos momentos finales, Laura expresó frases desgarradoras. «Lo perdí, todos ustedes tienen un corazón de espinas, yo no tengo familia en casa». Fue una despedida estremecedora de una mujer que pasó su vida caminando en la delgada línea entre lo visible y lo invisible, y que dejó este mundo rodeada del mismo misterio que siempre la definió. Mientras las teorías paranormales crecían, surgieron versiones aún más oscuras. Algunos afirmaban que élites poderosas habrían orquestado su final, señalando su último live como prueba. Laura insistía en que querían silenciarla. «Yo responsabilizo a la gente que me mandó a hacer esto», dijo. «Esto será lo último que escuchen de mí». Sin embargo, días después, su hermana Marcela Rivas ofreció una explicación completamente distinta. Reveló que Laura había estado hospitalizada en Guadalajara, Jalisco, y que los médicos habían solicitado con urgencia donadores de sangre. La causa oficial de muerte fue complicaciones derivadas de úlceras gástricas. Marcela explicó que desde que Laura se sometió a un bypass gástrico en 2019, su salud había ido deteriorándose progresivamente. Un proceso difícil de aceptar para la familia. Para ellos la muerte fue natural, no sobrenatural. «No tiene nada que ver con posesiones ni con su espíritu», aseguró Marcela. «Tiene que ver con problemas de salud». Aún así, las dudas persistieron. Para muchos, años de exposición a fenómenos extremos pudieron haber agravado su condición física. Otros creían que la marca de su experiencia en la Cañada del Lobo nunca la abandonó. Las propias palabras de Laura alimentaron el misterio. Sus últimos mensajes estaban cargados de simbolismo y angustia. Algunos afirmaban que había predicho su final. Otros sostenían que sus expresiones reflejaban el tormento que cargó en sus últimos días. «Estuve a punto de perder a mi hijo», llegó a decir. «No tengo familia en casa». Entre la explicación médica y las interpretaciones espirituales, la verdad quedó dividida. Para unos, Laura fue víctima de su cuerpo. Para otros, de un camino que la llevó demasiado lejos, cruzando límites que nadie debería traspasar. Las últimas palabras públicas de Laura Rivas conservaron la misma mezcla de espiritualidad, simbolismo y sensibilidad que había marcado toda su vida. Fue su hermana Marcela Rivas quien confirmó oficialmente su fallecimiento, pero antes de eso, los mensajes finales de Laura ya habían llamado profundamente la atención. El 14 de junio, solo semanas antes de su muerte, Marcela compartió en X lo que sería el último mensaje escrito por Laura.
Todo lo dicho y escrito permanece en piedra. La publicación estaba acompañada por una imagen de piedras de río grabadas con palabras como sueños, amor, esperanza, espíritu y vida. 2 días antes, el 12 de junio, Laura había publicado una reflexión más extensa en Facebook, donde hablaba del poder de las palabras y su resonancia en el cuerpo y en la mente. Para ella, cada palabra tenía una vibración capaz de sanar o herir. Te amo, escribió, describiéndolo como el sonido más sanador del universo, capaz de recorrer el cuerpo, transformar los miedos y fortalecer el espíritu. Su última publicación en Instagram fue aún más íntima. El 30 de abril, Día del Niño en México, compartió una fotografía suya cuando era bebé. La imagen, simple y profundamente emotiva, conmovió a miles de seguidores, que llenaron los comentarios de cariño y nostalgia, sin imaginar que sería uno de los últimos destellos de su vida. Tras su partida, el debate no se detuvo. Para algunos, su historia fue la de una mujer que pagó un precio demasiado alto por adentrarse en lo desconocido. Para otros, fue una investigadora valiente que absorbió el dolor y la energía de cada lugar para proteger a su equipo, aún a costa de sí misma. Laura lo dijo con claridad alguna vez. Yo cuidaba de todos, yo absorbía todo. Su vida y su muerte quedaron envueltas en el mismo misterio que ella persiguió durante años. Entre explicaciones médicas, creencias espirituales y teorías sin resolver, Laura Rivas dejó un legado que sigue dividiendo opiniones, pero que nadie ha podido olvidar, porque al final caminó siempre en la frontera entre lo visible y lo invisible, y se fue dejando preguntas que aún no tienen respuesta.